Hoy estamos en Motzai Shabbat de la Parashat Vayehí, año 5779, Parashat Hazak. Terminamos Baruch Hashem, el libro de Bereshit. Como todos los rabinos dicen, el libro de Bereshit es para estudiarlo todo el año, pero hay que seguir con otras cosas. Hoy, si Dios quiere, ya empezamos los Yemei HaShovavim, o sea, y este shiur, esta clase, va a ser una clase especial. Vamos a estudiar a fondo las leyes de pureza, y también al final voy a traer una enseñanza del Zohar HaKadosh acerca de la Parashat Shavua. Para empezar entonces, y para no perder la costumbre, seguimos con nuestra oferta de libros. Le voy a decir brevemente porque hay mucho material. Entonces nosotros vamos a poner, hay 10 libros por $100 que se pueden pagar por mi cuenta de PayPal, que es A052-761-6907 @gmail.com, y los libros son los siguientes: Los preceptos para toda la humanidad. Después está la Kipá, iluminando el camino. Tenemos que la conversión, el arte de educar, Israel, el florecimiento, resumen de las leyes del año sabático, Shulchan HaLevavot, que habla de las leyes de Musar. Después está este libro, la Mishnah Tratado de Shvi'it. Después tenemos las leyes del hogar. Y tenemos lo que es Kitzur Hot Midah, este libro. Entonces son 10 libros por $100, con envío incluido desde Israel, Modin para todos lados de los países. También este libro, entonces, ya es la 6ª edición, como lo ven acá, una tapa muy bonita. Acá tienen la tapa del libro. Entonces vamos a empezar a estudiar lo que es este libro. Entonces no vamos a ver todas las leyes, porque va a ser mucho tiempo. De todas maneras voy a tocar todos los temas del libro, así la gente va a poder saber. Para empezar, quiero contar que hasta este momento, con la ayuda de Dios, hemos imprimido y distribuido y vendido casi 3.000 libros de pureza familiar. El libro este recibió cartas muy buenas de rabinos. Por ejemplo, tenemos acá la carta de Rav Rosh de Toraor, que es el Rav Scheinberg. Obviamente que primero que nada tuvimos que tener el permiso de Rav Yehuda Boyer, que es el autor del libro Shlita, la Diven Haim. Entonces, este libro salió en el año 5766, o sea, hace 13 años que este libro se está difundiendo, y Baruch Hashem lo pudimos difundir en varios países. También pudimos, en la época que había donantes, pudimos también mandarlo a muchas comunidades para que sean repartidos gratuitamente, por ejemplo a Argentina, con Arajim, con el Rav Micha en su momento, y también mandamos a Costa Rica cuando Rav Miletsky estaba como Rav. Hoy en día no está como Rav principal de ahí de Costa Rica, está acá en Israel. Después también mandamos a otros países, por ejemplo a Uruguay también, a Colombia, al rabino Fariñas, que también se lo dimos gratuitamente el libro para que lo repartan. También tenemos otras cartas también de Tarat HaMishpachá, también acá en Israel lo repartimos a través de Irgun Hidabrut de Rav Zemir Cohen. Entonces, y también recibí la carta cuando estuvo acá el Rav Mijael Pérez, estuvo aquí en Israel, en Modin Ilit, en el Kollel de Zichron Moshe. Entonces, después de la clase que él dio, me acerqué a él para mostrarle un poco el libro, lo elogió un poco, y al ver las ascamot que ya tenía, no mucho tenía que dudar. Entonces nos escribió también una carta muy interesante. Y también tenemos la carta de Rav Miletsky, que justamente hemos recibido con un sentimiento de agradecimiento 50 ejemplares del libro Kitzur Hot Midah, Jule. Esto está escrito el 30 de Tishrei del año 5768, o sea, hace 11 años exactamente. Todo. Entonces, para empezar, hay que saber que las leyes de pureza, las leyes de pureza son para las mujeres casadas. Una mujer soltera no tiene que cumplir esto. Cuando el templo sagrado estaba construido, entonces las leyes de Tahará y Tumá era para todo el pueblo de Israel, pero desde que se destruyó el Bet HaMikdash, de que se destruyó el templo sagrado, entonces lo único que quedó de leyes de pureza es el tema de Nidá, ¿qué? Porque es algo que son provisiones de la pareja que tiene. Entonces, vamos a explicar un poco de el tema este, y entonces vamos a ver de lo que escribimos en el libro. Entonces vamos a ver que también lo principal del libro, o sea, no voy a mencionar todas las leyes, porque no va a ser muy largo, pero lo principal de cada capítulo. Entonces dice así: al principio del libro nosotros sacamos un resumen de lo que es el libro,
¿Qué? Entonces eso ya no lo voy a leer porque ya lo vamos a ver con el correr de la clase. Después, entonces, en el primer capítulo, entonces hay varios temas. Por ejemplo, conceptos generales. La mujer que siente que ha quedado nidá. Nidá significa cuando la mujer siente que expelió sangre de la matriz. Eso es lo que se llama nidá. Y ahí la mujer queda prohibida. En realidad, según la Torá, hay también lo que se llama zav, zabakdolá, shomer diom. Hoy en día, como no hay diferencia en la halajá, entonces la llaman a todas las mujeres, todos los casos, nidá. Aunque realmente, según la Torá, hay diferencias entre una nidá y una zabaktaná y una zabakdolá y shomer diom, pero no es nuestro tema en esta clase. Ahora, ¿cómo conducirse cuando se ha encontrado sangre en el ed? ¿Qué es un ed? Un ed es una tela que se usa para revisar que la mujer no expelió sangre. Entonces acá, ¿qué pasa si la mujer sí encuentra? Es otra de las cosas que se explica en esta primera parte del libro. Después, la revisión previa a las relaciones matrimoniales. Después está el tema de la mujer que quedó nidá al mantener relaciones. Después está la parturienta, el aborto. La mujer que quedó nidá por haber encontrado una mancha de sangre, lo llama tamim. Y después está estos 3 capítulos, que es especialmente para la época de la noche de bodas, que es la purificación de una novia, la época previa al casamiento, que es la noche que quedó nidá antes de mantener la primera relación. Y después está la sangre de los betulim, que es la sangre que emana al desgarrarse el himen. Entonces, esta es la primera parte del libro, que es lo que hablamos en estos capítulos. O sea, entonces, para resumir un poco lo que está escrito, entonces vamos a empezar lo que está escrito acá en los conceptos generales, que dice así: toda mujer, ya sea niña, adulta o anciana, tanto soltera como casada, incluso si está embarazada o amamantando, al expeler sangre de la matriz, incluso una mínima cantidad, la mujer queda nidá, es decir, queda prohibida al marido. ¿Okay? Entonces, no hay diferencia si la menstruación se produjo en la fecha apropiada a su llegada o no. E incluso si la operación se debió a un agente externo. Por ejemplo, la mujer se asustó de algo y le vino el periodo, como pasó, cuenta la Gemara cuenta con Esther. Esther se enteró del decreto que había, que Mordejai estaba afuera, así como mal vestido, siendo de luto, y se enteró y lo estremeció, y ahí Tamara dice que le vino una menstruación. Por algo, un susto que se pegó. Entonces eso no importa, de todas maneras la mujer queda prohibida. Desde dicho momento, o sea, de que la mujer queda impura, y hasta que se purifique, como vamos a explicar cómo se purifica a una mujer, entonces tiene prohibido mantener relaciones matrimoniales. O sea, según la Torá, lo que está prohibido y conlleva la pena de caret es mantener relaciones cuando la mujer está anidá. Que para ambos cónyuges, o sea, no solamente para la mujer tiene la pena de caret, sino también para el marido. Ahora, eso según la pena de caret. La pena de caret se aplica solamente para mantener relaciones. Ahora, hay quien dice que también está prohibido besarse o abrazarse de la Torá. Hay quien dice que está prohibido solamente por dictamen rabínico. De todas maneras, todos están de acuerdo que está prohibido. La Shelah es una prohibición de la Torá o es una prohibición de los sabios. ¿Qué? Entonces, y eso se va a aplicar en la segunda parte. Ahora, con respecto a los colores de sangre, vamos a ver, la mujer encontró, si es rojo o negro, o sea, se sabe que es rojo o negro, también hay que saber los colores, distinguirlos. Entonces ahí la mujer queda nidá, queda prohibida. Ahora, si es marrón o amarillo rojizo, hasta ahí hay que consultar con un rabino, experto en el tema. Obviamente que el rabino tiene que ser alguien que realmente estudió el tema a fondo y no como hay hoy en día, que no se sabe de dónde salen las alajot, de una persona que realmente tenga simijá de los rabanín para temas hamurín serios, como es el tema de la pureza familiar. Ahora, si es blanco o verde, así no queda nidá. ¿Okay? Como decimos acá en la Searot, en las referencias abajo, debe consultar con un rabino si el color del keten encontrado es puro, o quizás tiene asimismo una mancha de otro color, o sea que en realidad es impuro, o sea que la persona que no tiene práctica en los colores tiene que consultar con un rabino cuando vea algún color. ¿Okay? Ahora, tampoco hay diferencia si la sangre encontrada está húmeda o seca. Y ahora, dice acá que la mujer permanece nidá, incluso si transcurrieron varios días, incluso de varios años.
desde que quedó nidá hasta que realice el Esek Tahara, cuente 7 días limpios y efectúe la tefilá y dormir de kasher. O sea, si la mujer es una mujer que nunca cumplió Taharat Mishpachá, y la mujer tiene 60 años que ya no tiene menstruación, y ella nunca cumplió Taharat Mishpachá, y sigue con el marido. Ahora, si esa mujer se va a acercar a la Torah y quiere cumplir los preceptos, ella está nidá. No importa que ella no tiene la menstruación. Lo que una vez que la mujer no hizo este tratamiento, este proceso de purificación, hasta que no se purifique, incluso que pasen años, que siempre va a seguir siendo nidá. Por eso, las mujeres que vuelven en chubá tarde, en una edad tardía, se acercan a la Torah, entonces lo primero que le dicen es que vayan a la sumergión y cumplan los 7 días, como vamos a aplicar en el correr de la clase. Todo. Eso es lo que se explica en los conceptos generales. Ahora, después explicamos acá cómo conducirse cuando se ha encontrado sangre en el ED. Que acá, obviamente, que hay que consultar con un rabino en tal caso. El ED es el retazo de tela que se utiliza para revisarse. Y entonces, la mujer que encontró sangre en el ED, lo que tiene que hacer es consultar con un rabino. ¿Qué? Porque son temas muy delicados y no se puede hablar de esto en público. Ahora todo dice así, ahora la revisión previa a las relaciones matrimoniales. Ahora, ¿para qué es todo esto? Hay una ley que dice que si la mujer le viene la menstruación o le sale sangre de la matriz por causa de una relación matrimonial, entonces si pasa una vez no pasa nada, 2 veces tampoco. La tercera vez se tienen que divorciar. Es una ley muy severa. Por eso hoy en día, apenas la mujer, si la mujer vio que la relación le produjo tener sangre, entonces tienen que ir a un médico a ver qué se puede hacer y no tener relaciones de vuelta con su marido hasta que no se arregle este tema. Porque si una vez la mujer tiene 3 veces y le pasa lo mismo, entonces según la ley se tendrían que divorciar. Y como es un tema muy severo y no se quieren que la gente se divorcie, entonces por eso... Entonces lo que tienen que hacer es consultar con un rabino, apenas les pasa algo así, la primera vez tuvieron relaciones y en la relación tuvieron, si es en la época que le tiene que venir la menstruación, no hablamos, que es fue un descuido de ellos, que no se cuidaron, pero si es una época que no tiene que venir el periodo, y mismo así a través de una relación, entonces eso provocó que la mujer tenga el periodo, la menstruación, entonces ahí no pueden tener relaciones de vuelta, sino tienen que dirigirse a un rabino y consultar con él cómo se puede arreglar el tema este. ¿Okay? Eso es algo muy importante. Como decimos acá, la mujer que quedó nidá en mantener relaciones, acá ya es algo más severo. Acá antes, en el capítulo anterior, explicamos después, pero no en el mismo momento. Ahora, ¿qué pasa si la pareja tuvo relaciones en el mismo momento que tienen relaciones, la mujer siente que quedó impura? Entonces ahí es algo muy severo. Entonces acá en el libro decimos lo siguiente. Si en el momento de mantener relaciones la esposa quedó nidá, está obligado a informar de inmediato al marido. A su vez, él tiene prohibido retirar el miembro, retirarse en ese momento, sino que debe aguardar sin moverse hasta que el miembro ya no esté erecto para luego retirarse. También está prohibido apoyarse en ella, si no se sostendrá con las manos y los pies. Si recibió la menstruación por haber mantenido relaciones e incluso no simultáneamente, debe consultar al respecto con un rabino debido a la seriedad del caso lo antes posible. O sea, ¿por qué no puede salir ese día del marido? Porque dice, la Gemara explica que el placer que el hombre siente al salir de esa manera es como si hubiera entrado en ese lugar. Entonces la Gemara dice que está prohibido retirar el miembro erecto en ese momento, se debe aguardar hasta que el miembro ya no esté erecto. Ahora, entonces, si a la mujer le pasó algo así, a la pareja le pasó algo así, primero que nada tienen que hacer chubá por lo que le hicieron. Ahora, obviamente que si pasó cerca del periodo que la mujer le tiene que llegar al periodo, realmente necesitan capará, porque hicieron... y si realmente es algo anus, un ones muy grande, entonces ahí hay que consultar con un rabino. Como explicamos acá en las notas, se debe consultar con un rabino si es necesario hacer capará por lo acontecido, por cuanto que pasaron la provisión de caret sin querer, pero es una provisión muy severa, entonces tienen que tener capará por lo que hicieron. Todo. Eso es lo que explicamos acá, si la mujer quedó impura al mantener relaciones. Ahora, ¿qué pasa con una mujer que tuvo familia? A la mujer que tuvo familia es considerada comunidad
aún si durante el parto no ha expelido sangre de la matriz. O sea que ahí ya no importa si hay sangre de la matriz o no, el propio hecho de tener familia, eso impurifica a la mujer. Ahora, según la ley de la Torá escrita, entonces los días de impureza son 7 días si dio a luz a un niño, a un varón, y 14 si dio a luz a una niña. Ahora, los sabios dictaminaron que luego de haber transcurrido 5 días del parto, incluyendo el día del parto, si se ha detenido el flujo de sangre, entonces ahí puede efectuar el efsektara. ¿Qué es el efsektara? El efsektara es la revisión que se hace para comprobar que la mujer ya no tiene más sangre de la matriz. A la noche comienza la cuenta de los 7 días limpios, y si dio luz a un varón, entonces realizará la tevilá al culminar los 7 días limpios. Si dio a luz a una niña, entonces ahí debe aguardar hasta que la 15ª noche desde el parto para poder realizar la tevilá. E incluso si por error la realizó previamente, o sea, no esperó hasta el día 14, sino la hizo el día 13, 12, 11, etc. Entonces ahí tiene que hacerla nuevamente, cuando llegue la 15ª noche. Ahora, las contracciones y los dolores previos al parto no prohíben a la mujer al marido hasta que se produzca la apertura de la matriz o el desgarramiento de la placenta. De todas maneras, debe consultar con un rabino si debe revisarse o no. Ahora, acá trae que se puede mantener relaciones en la noche 41 desde el nacimiento de un varón o en la noche 81 del nacimiento de una niña, y sin embargo la pareja que se abstenga será bendecida. Ahora, ¿qué significa este día 40 y 80? ¿Que son números cabalísticos? No son números cabalísticos. Está escrito en la Torá que el día 40, hasta el día 40, la sangre de la mujer tiene sangre pura, y eso para un varón, para una niña, es hasta el día 80. Acá en las referencias explicamos el tema con profundidad, y no lo voy a decir ahora, porque de todas maneras la halajá es que se permite mantener relaciones tanto en la noche 41 como en la noche 81 del nacimiento de una niña, si realmente se puede, si la mujer está pura. Ahora, a la mujer que expelió sangre, incluso los Yemei Toar, se le considera comunidad, y para purificarse debe realizar el sectará, contar los 7 días limpios, y efectuar la tevilá y los mibe kasher como toda nidá. Ahora, dice así: al llegar el momento apto para que la parturiente realice la tevilá, si por prescripción médica debe abstenerse de mantener relaciones, debe consultar con un rabino la viabilidad de realizar la tevilá para permitir los demás distanciamientos. O sea, hay veces que la mujer después del parto no puede tener relaciones con el marido por X razón. Por ejemplo, si tuvo el parto con cesárea y por un tiempo tienen que abstenerse de mantener relaciones porque la mujer no puede quedarse embarazada nuevamente. Entonces, si la mujer va a decir, no, como no puedo tener relaciones con mi marido, entonces no voy a la tevilá, no, anda a preguntar. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí se permiten. Si la mujer ya puede hacer la tevilá, relaciones no van a poder tener porque por orden médico no pueden. Pero por otros temas de pasarse cosas o etcétera, eso sí se puede. Entonces ahí sí conviene hacer la tevilá, pero a veces le van a decir que no. Si la mujer van a llegar a tener relaciones y por prescripción médica le tienen prohibido, a su va a ser mejor que realmente se abstenga de hacer tevilá, así se van a mantener distancia. ¿Qué? Entonces, en este caso, que la parturienta no puede tener relaciones después del parto, pero se puede sumergir. Entonces, en este caso, lo que tiene que hacer es consultar con un rabino si sumergirse o no. ¿Por qué? Porque a veces le van a decir que sí, a veces le van a decir que mejor que no. Depende del caso. ¿Qué? Por eso acá lo trajimos como pregunta. Para eso la persona puede decidir por su cuenta y ni siquiera saben lo que preguntar. Entonces, a veces en el libro pusimos casos, mismo que no pusimos cómo se dictamina. De todas maneras, explicamos que en tal caso ir a preguntar a ver qué es lo que se tiene que hacer y no dictaminar por uno mismo. Todo. Eso es con respecto a la parturienta. Después, José Shalom, está el tema del aborto. Ahora, vamos a ver qué pasa con el aborto. Las condiciones en que se ha producido el aborto determinan que la mujer sea considerada como nidá o como yoledet. O sea, depende si va a ser nidá o yoledet. Ahora, ¿de qué depende esto? Por lo tanto, para establecer cómo purificarse, hay que tomar en cuenta en qué etapa del embarazo aconteció el aborto. Ahora, si abortó antes del día 40, que es del 40º día de la concepción, se considera únicamente nidá y no parturienta, incluso si no expelió sangre.
Si abortó a partir del día 41, se la considera como parturienta. Si abortó un feto de sexo dudoso, entonces se conducirá como la parturienta que dio a luz a una niña que tiene que esperar hasta la noche 15, como vimos anteriormente. Ahora, con respecto al aborto, hay que saber que una vez que la mujer sabe que está embarazada, entonces tiene prohibido abortar. Es una prohibición de la Torá abortar. Eso no, es una ley que no solamente rige para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles. Está justamente escrito en la Parashá Shmot, que vamos a estudiar, que el faraón le dijo a las parturientas, que era Yochebed y Miriam, le dijo que maten a los niños, pero para que no sea problema de Retzijá, que lo maten antes de salir, que cuando todavía no nacieron. Entonces, hay que saber que el aborto está prohibido por la Torá, se considera que es una Retzijá, se considera que es un asesinato. Y si no peligra la vida de la madre, de la mujer, entonces está prohibido. La persona tiene que dar su vida y no abortar, cuando no hay ninguna razón. Si realmente le hace correr peligro a la madre, entonces ahí los rabinos sí permiten en determinados casos. De todas maneras, eso se refiere solamente a antes de que nazca. Pero si hay complicaciones en el parto, Shalom, y ahí no se sabe a quién salvar, entonces ahí ya no se puede. No, lo que se llama en hebreo, Lodohim Nefesh, Mipnei Nefesh. No se prefiere un alma a la otra. Entonces ahí, lo que Hashem quiera que salga, lo que Dios quiere que salga, eso es lo que va a salir. Si Dios quiere que la madre viva, entonces la madre vive. Si Dios quiere que la madre fallezca en el parto y siga vivo el hijo, eso es lo que va a pasar. Entonces, está prohibido el tema de abortar. Entonces, acá explicamos en la Searot, como dijimos acá, exclusivamente un rabino está permitido a permitir el aborto, un rabino obviamente que esté autorizado, porque hoy hay rabinos que no tienen nada que ver y que no saben nada del tema y que está prohibido aconsejarse con ellos. Estamos hablando de rabinos que realmente saben del tema y tienen temor de Dios, etc. Entonces, exclusivamente un rabino está autorizado a permitir el aborto y no hay que basarse solamente en la opinión médica. Ya hay un montón de cuentos de mujeres que le dijeron a los médicos que tienen que abortar porque si no va a ser un peligro de vida, que esto que lo otro, o va a salir mal, o va a salir un niño enfermo, etc. Y la madre no lo escuchó. Y después se equivocaron, no vieron bien. Aparte que es una prohibición de atrás, si Dios quiere que Javi nace un niño enfermo, ¿por eso hay que matarlo? No tienen que se permite abortar. Si no corre el peligro de vida a la madre, no hay ninguna permisión para abortar. Esa es la opinión de la Torá. De que diga lo contrario, no está en tema. Está prohibido escucharlo. Todo. Solamente como expliqué, si hay casos de peligro de vida de la madre, entonces a ese caso no hablamos. Que ahí ya se va a poder. Pero así están, por comodidad, o por nojiud, ¿verdad que está prohibido? Es una prohibición de la Torá muy severa. La persona tiene que dar su vida y no abortar. La persona pierde su parte en el mundo venidero si aborta. Cuando realmente no es peligro de vida para la madre, como expliqué. Todo. Entonces, en el capítulo que sigue, explicamos a una mujer que quedó unidad por haber encontrado una mancha de sangre. Entonces ahí, ¿qué significa una mancha de sangre? Que la mujer no recibió la menstruación, sino que encontró en su ropa, ella no sintió nada, y encontró de repente una mancha de sangre en la ropa. Entonces acá, para que la mujer quede impura, como es una prohibición de los sabios que establecieron, entonces tienen que haber tres cosas. Que tienen que ser, depende de la prenda, depende del tamaño, y depende del origen del kétem. O sea, si nosotros sabemos que la mujer, por ejemplo, estuvo con carne, y esos tienen color parecido a la sangre. Entonces, si después vio en su ropa, un color, entonces tolim, se dice que Ulay, la mujer se ensució al hacer, al tapar con carne. Y también hay que ver el origen de dónde viene, también el tamaño y también la ropa. No vamos a hablar de todos estos casos, pero eso es lo que está escrito en el libro. Ahora, la novia, eso sí vamos a hablar un poco más. Entonces la novia tiene que purificarse antes de la noche de bodas. Bonire. Una mujer soltera, desde que recibe la menstruación, se considera nidá. Ahora, ¿por qué la mujer soltera no va a la sumergión? No se sumerge y no se permite... ¿para qué tiene que seguir impura? También una mujer soltera podría contar 7 días, revisarse y sumergirse y estar permitida. ¿Por qué no se acostumbró hoy en día?
Entonces ahí explican el Shulchan Aruch, que está escrito en el Ramá, trae, de que no se acostumbra que las mujeres solteras vayan a la sumergión, a la tefilá, porque si la mujer va a estar prometida, entonces van a tener relaciones con los hombres, y eso va a ser un mikshol, lo que se llama. Entonces prefieren que se queden impuras, y ellas se van a cuidar de no tener relaciones con nadie. Así está escrito en la halajá. Entonces, de todas maneras, vemos de aquí que también la mujer soltera, antes de casarse, es nidá. Y todo el tiempo que no tiene marido, entonces no tiene que sumergirse. Pero una vez que ya se va a preparar para el casamiento, entonces tiene que prepararse como corresponde. Entonces una novia tiene que purificarse antes de la noche de boda. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice así: al aproximarse a la fecha de casamiento, debe realizar el Esek Tahara y contar 7 días limpios. O sea, calculando la fecha que la mujer se va a casar, para llegar pura al casamiento, que es lo mejor, para no tener problemas de hijud, de quedarse solo con el novio, etcétera, que vamos a estudiar. Entonces, la mujer tiene que purificarse. Entonces, tiene que hacer el Esek Tahara, es una revisión para comprobar que no hay sangre de la matriz. Después se cuenta 7 días limpios, con 2 revisiones que vamos a estudiar. Y después la mujer se puede sumergir. Ahora, ¿qué pasa si se casa una mujer menopáusica? Que ya no tiene más periodos. Entonces, en este caso, una mujer que tiene 60 años, por ejemplo. Entonces, si la mujer en este caso se casa por segunda vez, entonces los sabios no hicieron diferencias en los casos. Y en todos casos tienen que hacer lo mismo, contar 7 días limpios, ir a hacer el Esek Tahara y sumergirse en la mikve. ¿Okay? Ahora, incluso si la mujer se ha purificado antes de haber fijado la fecha de casamiento, debe purificarse nuevamente después de fijar. O sea, la mujer se purificó y todavía no tenían la fecha de casamiento. Después fijaron la fecha de casamiento, hay que hacer todo de vuelta. ¿Okay? Ahora, si realizó el proceso de purificación después de haber fijado la fecha de casamiento, pero por algún motivo la boda fue postergada, entonces ahí hay que consultar con un rabino cómo proceder. ¿Okay? Ahora, no tiene que revisarse 2 veces por día, si no alcanza una vez sola. ¿Okay? Una vez sola en los 7 días. Bediabad, ¿okay? Como dice acá, ante la sospecha de Dam Himud, es suficiente Bediabad realizar una sola revisión en la cuenta de los 7 días limpios, y es apropiado postergar la tefilá hasta la fecha más próxima al casamiento. De cualquier modo, no la efectuará anteriormente a las 4 noches previas al casamiento. Por ejemplo, si el casamiento es el miércoles, no realizará la tefilá antes de Motzai Shabbat. Y después de la tefilá está obligada a realizarse en cada día hasta el casamiento. Ahora, ¿qué pasa si la novia está impura en la noche de bodas? Ahora, obviamente que si la novia está impura en la noche de bodas, tienen prohibido mantener relaciones. Por supuesto, no solamente eso, también tienen prohibido quedarse solas. No se puede quedarse sola con una mujer, porque está prohibido quedarse solas el novio con la novia, incluso durante las horas del día. ¿Por qué? ¿Por qué los sabios prohibieron? Porque quizás no se van a poder contener el novio y la novia y van a transgredir. Entonces, ¿cuál es la costumbre? La costumbre es que duermen en una misma alcoba, acompañados por un niño o una niña en la alcoba contigua, manteniendo abierta la puerta entre ambas alcobas. Estos niños deben tener la edad suficiente para poder comprender lo que significa mantener relaciones, y por lo cual la pareja temerá que ellos pudieran contar a la gente. De no contar con la presencia de estos niños, se le prohíbe el ijud, incluso si cada uno de los cónyuges duerme en una alcoba diferente y cierra con llave la puerta. Pero si la otra mujer acompaña a la novia, cierra la puerta con llave y retiene la llave en su poder, hasta ahí se está permitido. Ahora, si estaba permitida en la noche del casamiento, pero por alguna razón no mantuvieron relaciones, y a la mañana siguiente quedó nidá, según ciertas autoridades rabínicas, se les permite quedarse a solas. ¿Por qué? Porque vieron que pasó la noche y no tuvieron relaciones, y pudieron tener relaciones. Entonces, ¿por qué vas a decir que no se van a poder contener? Si ya viste que la noche anterior sí se contuvieron. Sin embargo, la pareja que se abstenga se hace acreedora de una bendición. O sea que dice acá que según la ley no se necesita, pero que quiera hacer jumbra, entonces va a ser bendecida. Si la pareja busca unos niños
o una mujer, como vimos, que duerma con la novia. Ahora, ¿qué pasa con la sangre que emana al desgarrarse del himen? Hoy en día es difícil encontrar esto, por cuanto que las mujeres se casan al año 20, cuando ya tienen 20 años. Claro, es difícil encontrar este tema. De todas maneras, vamos a ver un poco las leyes, que dice así. La sangre que emana al desgarrarse del himen, pese a que realmente no proviene de la ovulación, sino de la herida, de cualquier manera han determinado los sabios de la época de los Geonim que sea considerada como sangre de nidá. Por lo tanto, al retirar el marido del miembro, inmediatamente la mujer se considera nidá, aun si se ha realizado y no encontró sangre. O sea, que después de la primera relación, la mujer queda prohibida al marido. O sea, hasta que se purifique. ¿eh? Solamente si ha introducido la mayor parte del miembro, aun si no eyaculó, determinase que la mujer se considere nidá. Ahora, si no logró introducir la mayor parte del miembro, entonces ahí hay que consultar con un rabino. Ahora, las leyes que conciernen a la mujer considerada nidá por Dan Betulim, por la sangre esta de los Betulim que emana al desgarrarse el himen, entonces difieren en dos aspectos respecto de las demás formas de quedar nidá. La primera diferencia es que se le permite realizar el sectara al cuarto día de haber visto sangre y no a los quinto día como es normalmente. Y a la noche ya comienza la cuenta de los 7 días limpios. Es decir, que no necesita guardar 5 días como toda mujer nidá. La segunda diferencia es que en tanto que las demás formas de nidá, el marido tiene prohibido dormir en la cama de la esposa aun cuando ella no se encuentra. En Dan Betulim se le permite, mientras que la esposa no está allí recostada. O sea, una pareja después de la noche de la Dan Betulim, entonces si la mujer recibe la menstruación, el marido tiene prohibido acostarse o sentarse en la cama de la esposa. Pero en este caso se permite, cuando ella no está, obviamente, ya está, no se permite. Ahora, sin embargo, de haber recibido la menstruación, no rigen esas dos permisiones. O sea, si la mujer recibe la menstruación, va a dar que es como toda mujer nidá y no se permite estas dos cosas. Ahora, se permite tener la primera relación en Shabbat, que vimos que puede ser que la hiera a la mujer, de todas maneras se permite. Después acá dice que si el marido vio Dan Betulim, dice una bendición, sin pronunciar el nombre de Dios. Dice así, si luego de efectuar el proceso de purificación por Dan Betulim aún resulta doloroso mantener relaciones, debe revisarse toda vez que concluye la relación. En caso de haber encontrado sangre, queda nuevamente nidá por Dan Betulim, y también aquí rigen las permisiones explicadas en la ley anterior. O sea, y con esto terminamos la primera parte del libro. La segunda parte del libro explicamos cuáles son los distanciamientos entre los cónyuges cuando la mujer esté nidá. O sea, en la primera parte del libro vimos en qué casos la mujer queda prohibida al marido. Ahora vamos a estudiar en qué se basa la prohibición. Ya vimos que mantener relaciones está prohibido. Y también vimos que está prohibido besarse o abrazarse. Ahora vamos a ver otras prohibiciones que rigen en esa época. Entonces vamos a seguir con lo que está escrito en el libro. Les está prohibido toda clase de contacto físico mutuo, aún el más mínimo. Como así también tocar la ropa que viste el cónyuge, tanto si está adherida al cuerpo o no. También se les prohíbe entregar o arrojar objetos de mano en mano, aun cuando esto no conlleve ningún contacto físico. O sea, que si la mujer le quiere entregar algo al marido, se prohíbe, mismo que no conlleve ningún contacto físico. Si la persona le tira para arriba, le tira el objeto para arriba y el marido la agarra, hay quienes permiten, hay quienes no. Como dice acá, que se les prohíbe arrojar objetos de mano en mano. Pero si los tira para arriba, en el mismo lugar donde estaba, y después el marido la agarra, hay quienes permiten. Ahora, eso es lo que se llama en contacto físico. Ahora, en el dormitorio, les está prohibido dormir en la misma cama. O sea, que no pueden dormir en la misma cama. Acá en Israel, las camas matrimoniales se separan en dos. Quedan para el periodo que la mujer está prohibida. Se pueden separar, se pueden correr. Como vamos a ver acá, que tiene que estar a una distancia de 60 centímetros una de otra. Entonces dice acá, les está prohibido dormir en la misma cama, aun si es amplia. Y porque no se van a tocar, cada uno está en otra punta, no se puede. Todo el tiempo que se llama una misma cama, se prohíbe. E incluso usando cada uno su sábana por separado. Que mismo que no es una sábana para los dos, sino que cada uno tiene su sábana. De todas maneras, está, o sea que no es de doble plaza, sino que es de una plaza sola.
entonces ahí también se prohíbe. Dos camas individuales, pero que se rozan, se consideran como si fuese una sola cama, y también se prohíbe. Ahora, como vimos anteriormente, le está prohibido al marido sentarse o acostarse sobre la cama o almohadas cuyo uso es exclusivo de la esposa, aun si el marido las utiliza a veces, incluso en su ausencia. O sea, mismo que la mujer no está, se prohíbe. El marido tiene prohibido sentarse o acostarse en la cama o almohadas si son exclusivas de la mujer. Con respecto a la mujer, tiene prohibido acostarse en la cama del marido en su presencia. Pero si el marido no está en la casa, entonces se le permite. Respecto de tender la cama del cónyuge, entonces en su presencia se prohíbe y en su ausencia se permite, aun si el cónyuge sabe que la está tendiendo para él. Esta prohibición rige tanto para el marido como para la mujer. Ahora, con respecto a traer colchones o sábanas frazadas de invierno, que son pesadas, entonces ahí se permite traer en presencia del cónyuge. ¿Por qué? Porque no se trata de un acto de cariño, sino que generalmente es un trabajo pesado, y la mujer generalmente no tiene fuerza para hacer ese trabajo, entonces el marido puede y no hay ningún problema. Ahora, con respecto a la comida, vamos a encontrar varias cosas que se aprenden que no pueden hacer en la época que la mujer está nidá. Les está prohibido comer en una misma mesa, aún en compañía de otros comensales. O sea, excepto si una o más de estos, seguro más de estos está sentado entre ellos. O sea, si están en una mesa y hay varias personas que están reunidas, mismo que el marido y la mujer no están sentados juntos, no tienen prohibido comer en una misma mesa, a menos que se hagan estas señales. Por ejemplo, colocar entre los platos un utensilio que no utilizarán en el transcurso de esta comida. ¿Quién? A veces la pareja está en una casa y tienen vergüenza, van a empezar a poner algo en especial entre ellos, la gente se va a enterar que ellos están prohibidos, que están nidá. Y no, y no se tiene que traer todo el mundo tu matzab. De todas maneras, según la ley, tienen que poner algo. Entonces pueden decidir si hay alguna servilletera o algo que no se usa en la mesa. Entonces ellos lo pueden poner como que, o el anillo de ella, incluso alguien dice que se permite que lo deje en la mesa, y esa va a ser la separación entre ellos. Pero estar así sin nada, mismo que hay otros comensales y van a tener vergüenza, no se permite. No se permite porque es una prohibición. Dice así, antes de eso se aprende eso, se aprende que en la época de la Gemara, entonces en la época del Talmud, la mujer, cuando estaba impura, usaba otro tipo de ropa. Y la gente se enteraba del matzab de ella. Al contrario, como estaba ahí la época de pureza e impureza, entonces tenían que saber de quién puede tener contacto con quién y quién no. De todas maneras, ese tema es un poco más complejo. De todas maneras, pero esa es la halajá de una ley en forma sencilla. Que mismo que las personas no se sientan cómodos al poner algo entre ellos, pero eso es lo que la halajá les exige. Ahora, no pueden utilizar un mantel en común, si no van a agregar uno de ellos otro mantel, o que uno de ellos no use mantel. También se prohíbe servir al cónyuge alimentos o bebidas en su presencia. Por lo tanto, se debe cambiar la forma de servirlos, por ejemplo, dejándolo un poco distanciado, o sea, que no es dejarlo enfrente al cónyuge, sino un poco a distancia, que tenga que extender la mano para tomarlo. O arriba de una silla, como acostumbraban en la época de la Gemara, que comían en sillas, en camas con sillas. O servir en su ausencia, cuando él no está, sirve en la cocina, dentro del comedor, entonces ahí no hay problema. En caso de estar el vaso de uno de ellos distanciado, se le permite al otro cónyuge verter en él, pero no acercárselo. O sea que si el marido le quiere servir un vaso que no es de agua, porque si es agua se permite, pero le quiere servir un vaso de 7-Up, o una gaseosa, o lo que sea, entonces no le puede poner, no se lo puede dar enfrente a él, en presencia de ella, sino que se lo tiene que dejar un poco distanciado. Ahora,
Estas dos últimas leyes se requieren solamente cuando la comida o bebida está destinada exclusivamente para él o para ella. En cambio, fuentes o comidas destinadas para todos los comensales se permiten servirlas como de costumbre. O sea, si la mujer pone una ensaladera, que tiene ensalada adentro, y es grande y es para varios comensales, y no es especial para su marido, entonces no hay ningún problema en ponerla enfrente al marido. ¿Por qué? Porque no es algo exclusivo para él. Entonces ahí se permite. Ahora, se les prohíbe comer del mismo plato o beber del mismo vaso. Sin embargo, se permite comer alimentos que se encuentran en una bandeja o fuente principal, de la cual cada uno se sirve su porción. Por ejemplo, la panera o una fuente de frutas. O sea, que no pueden comer del mismo vaso, tampoco del mismo envase. Si, por ejemplo, quieren comprarse un paquete de Papa Chips y pasárselo uno al otro, eso tampoco se puede, pues se considera que es un mismo cli, un mismo utensilio. ¿Qué? Lo que se puede hacer es, por ejemplo, si por ejemplo hay una fuente de frutas y hay una manzana, una pera, lo que sea, entonces ahí cada uno se puede agarrar de ahí y no se considera que es algo especial para él. ¿Okay? Ahora, la mujer comió una milanesa, vamos a decir, y no se comió toda la milanesa, sino dejó un pedazo. Y el marido la quiere comer, jabal, tirarla a la basura, ¿no? Está rica la milanesa. Entonces, la halajá dice que si la mujer dejó sobras de comida o de bebida, el marido no puede comerla. ¿Por qué? Porque se considera que es un acto de aprecio a la mujer, excepto cuando se cumple una de las siguientes condiciones. Por ejemplo, que la mujer se fue, no está en la habitación, entonces el marido la puede comer. Si otra persona bebió de las horas antes que él, por ejemplo, si un bebé comió la madre terminó de comer la milanesa, después le dieron un poco a un niño, vamos a decir, porque el bebé no va a comer una milanesa tampoco, a un niño la comió después, y después el marido, entonces ahí se va a poder. Ahora, otra forma que se permiten es haber pasado las sobras de comida o bebida a otro plato o vaso, aun si después fueron devueltos al plato o vaso original. O sea, que si sobró un pedazo de milanesa, lo pueden pasar a otro plato y entonces ahí se puede comer, no hay problema. Incluso después vuelve al plato original. ¿Okay? O sea, que lo pasó y lo puso de vuelta, no me llané. Es como que hizo un eker, hizo un acto de reconocimiento que esas sobras son de la mujer y que no las puede comer así directo. Hizo un acto, la pasó a un plato, pero pasó al otro, eso también es suficiente. Ahora, si el marido se dispone a comer o beber y no sabe que esta comida o bebida en realidad son las sobras de comida o bebida de la esposa, que no sabe, vio ahí un pedazo de milanesa, como dijimos, y no se sabe si la mujer lo comió o no lo comió, pero ahí tiene hambre, lo quiere comer. Entonces, si no sabe nada, no hay que decirles. Pero si él sabe que son las sobras de la comida de la mujer, que la milanesa la dejó la mujer, pero no sabe que la mujer está nida, no sabe que la mujer se impurificó, hasta ahí hay que decirle. Ahora, esta prohibición rige solamente para el marido y no para la mujer. O sea, si la mujer quiere comer las sobras de la milanesa del marido, lo que le quedó de la milanesa al marido, no hay ningún problema. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el marido y la mujer? ¿Por qué al marido le prohibieron y a la mujer no? Así le preguntamos a mi Madrid Hatanim, el Rav Kugel, en la Yeshiva de Kriyat Malachi, donde yo estudié. Nos contestó lo siguiente: cuando la mujer prepara la comida, entonces ella le da pena que todo el esfuerzo que ella hizo se quede en el tacho de basura. Entonces lo que ella lo come no es porque aprecia al marido y son las horas del marido, nada que ver. Lo que ella lo come es porque da pena que estuvo trabajando 3, 5, 10 horas en la cocina para que después la milanesa termine en el tacho de basura, no le gusta nada. Entonces lo termina comiendo ella. Entonces no hay problema. Pero el marido cuando va a comer, entonces tiene pensamientos, es lo que le sobró de la esposa, las horas de comida de la mujer, y va a venir a pensar. Entonces por eso es la diferencia que hay en la halajá entre si es las obras de la mujer, que al marido se le prohíbe, las horas de la comida de la mujer, que mejor dicho, que al marido le tiene prohibido comer, y si se refiere a las horas de comida del marido, entonces la mujer sí va a poder comer. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos la diferencia? Que la mujer no tiene ninguna intención de apreciar al marido, sino que solamente le da lástima que todo su esfuerzo termine en el tacho de basura. Todo. Ahora, con respecto a enviar una copa, nosotros sabemos que en las festividades, antes de comer, hay una prohibición de comer
antes de hacer kiddush. La persona tiene que hacer kiddush, hacer la brajá sobre una copa de vino o sobre pan, tal vez las costumbres. Pero de todas maneras hay que hacer kiddush antes de comer. Ahora, si el marido hace kiddush sobre la copa de vino, tiene prohibido mandársela después para que tome la mujer. Si no, tiene que hacer, como vamos a decir ahora. O también lleva brajot o lo que sea, una copa de bendición. De simún, es lo mismo. Se prohíbe enviar una copa de vino a una copa de bendición e incluso a través de un enviado. Que incluso que mandar a alguien para que se la dé también está prohibido. Porque esto se considera como un acto de afecto. Perdón. En los días en que recita el kiddush, por ejemplo en Shabbat, el marido tiene prohibido enviar la copa a la esposa. O sea, que si el marido hizo el kiddush, entonces no puede enviar la copa a la esposa. Lo indicado es que el marido deje la copa sobre la mesa a cierta distancia de la esposa o que ella la tome por su cuenta. ¿Quién tiene dos opciones? ¿Quién? O que el marido la deje la copa sobre la mesa a cierta distancia o que ella la agarre por su cuenta. Ahora, otra prohibición que hay, está prohibido verter agua sobre las manos del cónyuge, es decir, Badai que no lo toca, o sea, que le tira agua sobre las manos, también se prohíbe. Tampoco se permite traerle al cónyuge el agua o los objetos necesarios para el lavado. Sin embargo, se permite traer el agua y los utensilios necesarios para el lavado de mitzvah, por ejemplo, Netilat Yadayim, Maim Aharonim, etc. O sea, si hay que traerle el jabón, etc., aparentemente eso es lo que dice acá, no se permite. Siempre que se lo deje preparado, pero si se lo deja que después lo tienen que llevar al cuarto de baño, ahí sí se permite. Hay que preguntar. Todo. Ahora, con respecto a escuchar cantar a la mujer, a la esposa. Entonces, está prohibido el marido escuchar cantar a la esposa y conversar con ella palabras fútiles que les pueden provocar el deseo y llevarlos a transgredir. ¿Qué? O sea que no se puede escuchar cantar a la esposa. De todas maneras, si el bebé no se puede dormir y la mujer le quiere cantar, entonces para que se duerma, ¿qué? Entonces ahí el marido no se tiene que ir a otra casa, sino va a pensar en Torah, en otra cosa, y no va a haber ningún problema. Entonces, ahora, le está prohibido observar las partes del cuerpo de la esposa que deben estar cubiertos. Sin embargo, se permite observar las partes del cuerpo que generalmente están descubiertos e incluso si le provoca placer, por ejemplo, el rostro, las manos y el antebrazo. Con respecto a otras partes del cuerpo, hasta ahí debe consultar a un rabino. O sea, que el marido no puede observar las partes íntimas de la mujer, las partes que tienen que estar cubiertas, pero las partes que son, por ejemplo, las manos, el rostro, mismo que le causa placer, puede observar. Ahora, se le prohíbe sentarse en un mismo asiento, excepto si está fijo al piso o si otra persona se sienta entre ellos. O sea, que Badai, que no se refiere a que se sienta en el mismo asiento, que no hay lugar para los dos. Se refiere a que el lugar es amplio, es un banco, etc. De todas maneras, está prohibido, sino que está, si por ejemplo es una hamaca, está prohibido, porque no está fijo. ¿Qué? O lo que se permite es si otra persona se sienta entre ellos. Obviamente que si la otra persona que se sienta entre ellos, nos referimos al padre de ella, etc. Por ejemplo, un hermano tampoco va a ayudar acá. También tiene prohibido el hermano tocar a la mujer. ¿Qué? Todo. Un bebé suficientemente desarrollado como para reconocer al padre o a la madre dice acá entonces dice acá que un bebé suficientemente desarrollado como para reconocer al padre o a la madre, entonces dice acá que se permite tomarlo de los brazos del cónyuge si se dirige por su cuenta hacia el otro. Pero si no se dirige hacia el otro o no tiene la edad suficiente para dirigirse al padre, entonces ahí está prohibido tomarlo. Dice la halajá de vuelta, perdón por la... Se le permite sentarse juntos en un taxi o ómnibus, siempre y cuando tenga la precaución de no tener ninguna clase de contacto físico entre ellos, incluso a través de las vestimentas. Es preferible colocar algún objeto entre ellos, sin embargo, si van de paseo,
por ejemplo, a parques o a jardines, se les prohíbe viajar en el mismo asiento, excepto si otra persona se sienta entre ellos. O sea, si van juntos en un taxi o en un ómnibus, tienen permitido sentarse siempre y cuando no tengan contacto entre ellos, incluso entre las vestimentas. Y es mejor colocar un objeto entre ellos. De todas maneras, si van de paseo, está prohibido viajar en el mismo asiento, excepto si otra persona se sienta entre ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando uno de los cónyuges está enfermo? Dice así: si alguno de los cónyuges está enfermo y no hay quien lo atienda, en caso de ser imprescindible, se permiten los distanciamientos que no conlleven contacto físico. O sea, los distanciamientos que no conlleve el contacto físico, por ejemplo, todo el tema de la comida, etcétera, que no tiene nada que ver con el contacto físico, entonces se permiten. La mujer tiene permitido sostener y levantar al marido enfermo, evitando lo posible de tener contacto con la piel. Asimismo, debe evitar, de ser posible, lavarle la cara, las manos o los pies y de tender la cama del marido en su presencia. O sea, que la mujer tiene permitido sostener y levantar al marido enfermo, evitando lo posible de tener contacto con la piel, pero de todas maneras debe evitar, de ser posible, lavar la cara, las manos o los pies y de tender la cama del marido en su presencia. Ahora, si la esposa está enferma, eso se refiere a cuando el marido es el que está enfermo, pero cuando es la mujer la que está enferma, entonces ahí el marido tiene prohibido ayudarla a levantarse, excepto en caso de fuerza mayor. Cabe aclarar que si atenderle al cónyuge le provoca placer, se prohíbe atenderlo de cualquier modo. O sea, que si atender al cónyuge le provoca placer, entonces ahí en todo caso se va a prohibir. Mujer, marido, mujer, en todo caso va a estar prohibido. Y así entonces terminamos este capítulo de las leyes de distanciamiento. Y acá para terminar dice que todas las leyes de este capítulo rigen tanto si la mujer quedó herida por haber recibido la menstruación como por haber encontrado buquete, y se mantiene en el rigor desde que quedó herida hasta que realice el Sefet Tahara, cueste los 7 días limpios y realice la tefilá en un mikve kasher. Ahora, si la mujer tiene una duda con respecto a si se impurificó o no, entonces tienen que aguardar también todos estos distanciamientos hasta que consulte con un rabino que les va a decir lo que hacer. Todo. Entonces así terminamos con estos contratiempos de la tos. Entonces terminamos entonces este capítulo 2 de los distanciamientos, cosas muy interesantes que estudiamos. Para seguir entonces, seguimos con la tercera parte del libro, que habla de la purificación. La purificación tiene 4 etapas, se puede decir 4 etapas, que son 3 en realidad, pero son 4 etapas, que es, primero hacerse la revisión, que se llama Sefet Tahara, que es para sacar a la mujer que está impura, para que haga la interrupción y que pueda empezar la cuenta de los días puros. Después están los 7 días limpios. Después está el lavado previo a la sumergión, que incluso la mujer no tiene que tener ninguna hatitzá, que significa cosas que adheridas al cuerpo de la mujer invalidan la tevilá. Y después está la hagifá y el iún antes de la sumergión. Después está la tevilá, que es el baño ritual por el cual la mujer se purifica y deja de estar nida. Ahora, con respecto a la Sefet Tahara, vamos a mencionar brevemente a qué se refiere. Que para empezar entonces, la mujer se impurificó en Nagid un día a la semana. Que entonces Nagid que se impurificó el domingo, para hacer un caso fácil. La mujer se impurificó el domingo. ¿Cuántos días tiene que esperar para realizar el Sefet Tahara? O sea, una vez, todo el tiempo que a la mujer le sale sangre de la matriz, así no hay lo que hablar. No puede hacer el Sefet Tahara. Lo que estamos diciendo es, una mujer que la mujer ya ve que realmente piensa que ya terminó la menstruación y quiere empezar a purificarse, ¿cuántos días tiene que esperar? Entonces, la mujer tiene que esperar por lo menos 5 días. 5 días desde que recibió la menstruación. ¿Qué? Eso es el tema. ¿Por qué tiene que esperar 5 días y no 6, 7 y 8? Entonces, nosotros acá explicamos de dónde salieron los 5 días exactamente. Hay algunas, las costumbres faradís, de los faradim, es que si la mujer no mantuvo relaciones anteriormente,
entonces se alcanzan con 4 días si realmente es posible. De todas maneras, vamos a hacer la costumbre regular, que son que desde que la mujer tuvo la menstruación, tiene que pasar 5 días para que pueda empezar para hacerse el Tahara, y si sale bien, ya va a poder comenzar a la noche los 7 días limpios. O sea, como dijimos anteriormente, para un caso, la mujer que vio sangre, que era el día domingo, el jueves puede hacerse el Tahara, y el jueves de noche de la otra semana, entonces va a poder hacerse la sumergión. Así es fácil recordarse. Domingo, jueves, y al otro jueves comían los 7 días limpios. O sea, el mismo día que hizo el Tahara, a la semana que viene a la noche, es el día de la sumergión. Ese es el klal. Ahora, eso, como dijimos, es una pareja regular, una pareja común. La novia, como vimos que tiene que hacer el Tahara, entonces ella no tiene que esperar 5 días. Apenas termina la menstruación, puede hacerse el Tahara. No tiene que esperar 5 días. Como explicamos acá, cuál es el motivo de esto. Ahora, si la mujer tuvo que interrumpir la cuenta de los 7 días limpios, entonces tampoco tiene que esperar 5 días, sino que apenas piense que ya lo puede hacer el Tahara, lo puede realizar. Todo. Ahora, para realizar el Tahara, la mujer tiene que lavar ese lugar, la parte íntima, tiene que lavarla antes de la revisión. Después tiene que agarrar el dedo índice con un ed, que ha sido controlado y está inmaculado de todo keter, y lo introduce en la parte íntima lo más profundamente posible. Y acá dice que para facilitar la revisión es recomendable hacer una pierna y apoyarla sobre el borde de una silla. A continuación hace girar el ed en el interior hasta que llegue a todos los repliegues. Luego hay que encontrar el ed a la luz del día, y si lo encuentra limpio, comenzará a la noche la cuenta de los 7 días. O sea, es muy importante saber que el día del Tahara no se cuenta entre los 7 días limpios. Ese Tahara es lo que permite que al otro día, o sea, en la noche, empiecen los 7 días limpios. Ahora, con respecto al horario, no se puede hacer el Hatjila antes del horario de Mihak Taná, y tiene que ser antes de la puesta del sol, pero si lo hizo incluso a la mañana, Bedieve también es válido. Todo. Ahora, también entre el lavado y la revisión, no se puede hacer enseguida después, sino que tiene que aguardar aproximadamente 10 minutos entre el lavado y la revisión. Hay mujeres que acostumbran a que se ponen otro Mofdahuk desde la salida, desde antes de la puesta del sol hasta la salida de las estrellas. Eso es lo que se llama Mofdahuk. Hay quienes se acostumbran, hay quienes no. Cada uno preguntará a su rabino. Ahora, si ese Tahara recae en la víspera de Shabbat, lo debe realizarlo antes de recibir el Shabbat, pese a que aún falta mucho para la puesta del sol. Se permite realizar ese Tahara en Shabbat, tomando en cuenta tomar todas las precauciones para no profanarlo. Y si se realiza con algodón, debe arrancarlo en la víspera del Shabbat. Ahora, eso con respecto al Tahara. O sea, que el Tahara, entonces explicamos que es la mujer se limpia la parte íntima para revisarse, y si le dio bien el resultado, o sea que no encontró sangre, está todo completamente limpio, o si tiene dudas si fue al rabino, el rabino se lo permitió, de todas maneras la revisión está limpia, entonces puede comenzar el otro día, o sea, en la noche, puede empezar ya la cuenta de los 7 días limpios. Es así. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer cuando ya empezó los días limpios? O sea, la mujer, el domingo a la tarde se empezó ese Tahara, domingo de noche empieza la cuenta de los 7 días limpios, así que tiene que hacer estos 7 días, ¿qué ella tiene? Entonces, es así. En estos 7 días, la mujer tiene que vestir ropa interior blanca, para si ve una mancha de sangre que la vea, pues si va a usar de color, no la va a ver. Tiene que estar limpia, revisada de toda mancha de sangre, y tiende la cama con una sábana blanca, limpia y revisada. O sea que tiene que usar las dos cosas. También tiene que usar ropa interior blanca, limpia, y también tender la cama con una sábana blanca. Ahora, eso es la mujer. El marido no tiene que usar una sábana blanca también, no hay ningún niñán. El marido no está impuro ni nada por el estilo. O sea, es un tema para saber que la mujer
no tiene sangre, no le salió sangre. Por eso tiene que usar una sábana blanca que se va a notar enseguida si hay alguna mancha. Entonces, lejatjila, la mujer tiene que hacer 2 revisiones, una por la mañana y otra por la tarde. Y la revisión es similar a la Setara, ¿cómo explicamos? También debe controlar cada día el camisón y la sábana. Ahora, si la mujer no se revisó 2 veces cada día, sino que se revisó una vez en el primer día y una vez en el 7º día, bediabad, a posteriori, la cuenta es válida. Ahora, si se revisó el primer día y el 8º día, entonces ahí no sirve, y el 8º día se considera el primero, y tiene que completar 6 días más. Que en bediabad tiene que preguntarle a un rabino cómo conducirse. La revisión del 7º día es imprescindible, aun cuando se haya revisado entre los primeros 6 días, pero no en el 7º, se le prohíbe realizar la tefilá en esa noche, sino que debe aguardar hasta el día siguiente, y recién entonces se revisará, y a la noche efectuará la tefilá. Si la mujer tiene una herida, y no tiene cómo revisarse, ahí hay que consultar con un rabino cómo hacer, y tiene que pensar siempre que los 7 días limpios, en qué día se encuentra. Hay que dice según el Shlach Kadosh, que la mujer tiene que saber, tiene que contar el día. Hoy estoy en el primer día limpio, hoy estoy en el segundo, en el tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta el 7º día. Ahora, la mujer que se revisa más de lo requerido por la ley, tanto durante los 7 días limpios como cuando está permitida el marido, es alabada, pero siempre y cuando no sea sensible a lastimaduras o irritaciones. ¿Quién? Como nos dijeron a nosotros, que es más fácil hacer menos revisiones que permitir revisaciones que están dudosas. Por lo tanto, si la mujer duda que se va a revisar de más, va a tener problemas en la cuenta, entonces que se revise el primer día y el último, y ya está, listo. También es mejor a veces que se revise el 4º día, porque así si se olvida el 7º día, no pierde toda la cuenta, y al otro día, al 8º día, ya se va a poder sumergir. Acá tiramos casos específicos que no los voy a comentar, qué pasa si aparece un keten, y así entonces terminamos lo que es el capítulo de los 7 días limpios. Ahora terminamos los 7 días limpios, y ahora la mujer se tiene que preparar para ir a sumergirse. Entonces, en la halajá está escrito que la mujer no puede tener en el cuerpo nada que impida el contacto con el agua, o sea que todo el cuerpo de la mujer tiene que estar sumergido en el agua, y no puede haber nada que impida que el agua llegue a alguna parte del cuerpo. Por lo tanto, si quedó solamente incluso un pelo, un cabello quedó afuera, entonces la tefilá no sirve. La tefilá no sirve y está prohibido tener relaciones con ella. Ahora, acá explicamos en el libro, no voy a mencionar todos los casos, pero algunos sí los voy a mencionar para tener idea, que cómo revisar cada parte del cuerpo. Por ejemplo, la lagaña en el ojo, ¿qué? ¿Cuándo la lagaña es hatitzá y cuándo no? Entonces ahí explicamos, vamos a ver la halajá. Si la lagaña está húmeda y dentro del ojo, no se considera hatitzá. Hatitzá es que impide el contacto con el agua. Pero si se secó y tomó una coloración verde oscuro, o si se encuentra en la parte externa del ojo, aun cuando está húmeda, se considera hatitzá. Ahora, ¿qué pasa con el vendaje? El vendaje colocado sobre una herida y asimismo toda clase de pomadas se considera hatitzá. Por lo tanto, una mujer que está vendada en el brazo o lo que sea, tiene que consultar con un rabino qué hacer con ella, cómo se puede sumergir. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando una espina está incrustada en la piel? Es otro tema de halajá. ¿Qué pasa con los granos? Dice que acá con los granos hay que ablandarlos con agua. Ahora, un anillo es hatitzá, a lo mejor no se puede sumergir con un anillo. También se prohíbe untar el cuerpo con aceite. Ahora, ¿qué pasa con que la mujer, hay muchas mujeres que se tiñen el cabello? Entonces, ¿qué pasa si el cabello está teñido y la mujer tiene que sumergirse? Entonces, acá dice, la tintura del cabello cuando está impregnada, si es que no se ha teñido sino por coquetería, no se considera hatitzá. O sea, que hay dos cosas, tiene que estar impregnada y tiene que ser por coquetería. Pero si falta alguna de las condiciones, entonces hay que consultar con un rabino. Si los lentes de contacto se consideran hatitzá, mismo que no se ven, pero están en el ojo. Que después acá explicamos las partes íntimas del cuerpo. ¿Qué pasa con ellas? La nariz, la boca, los ojos, las orejas. ¿Qué pasa con esas partes del cuerpo? Le explicamos todo tipo de tintas.
Ahora, la persona que tiene dentadura postiza y las coronas, entonces si están fijas, no se considera hatzitza. Si tienen una obturación en los dientes, si es fija no se considera hatzitza, y de ser provisoria se considera hatzitza. De todas maneras, estas leyes hay que consultar con el rabino porque son muy complejas. Ahora, la cutícula de las manos o de los pies, aún si se encuentra un poco desprendida, no se considera hatzitza, incluso si le provoca dolor o le causa molestia. Acá entonces, en el libro tenemos 29 leyes con respecto a la hatzitza. Ya veo que estoy más de la hora de la clase, entonces vamos a dejarla acá con respecto a la hatzitza, aunque hay que saber que en sí la regla es que no puede haber nada que impida el contacto con el agua donde sea, que en donde sea, los dientes, los ojos, orejas, etc. Tiene que estar raúl a que pueda entrar agua, y no que tiene que entrar agua en la nariz, obviamente, pero tiene que ser que la nariz no tenga nada que impida el contacto con el agua. Todo. Ahora, según la ley de la Torá, ahora vamos a tratar lo que se llama la jafifá. La jafifá es el lavado previo a la tevilá. O sea que después que la mujer se revisó que ya no tiene hatzitza, ya no tiene nada, bejule, ahora va a hacer la jafifá y después el yun y después ya se va a poder sumergir. Entonces así, según la ley de la Torá escrita, la mujer debe previamente a la tevilá revisar que en el cuerpo y en el cabello no haya ninguna hatzitza. Ese es el din de la Torá, la ley de la Torá. Y eso es lo que en hebreo se llama yun. Yun es revisar profundamente que no hay nada en el cuerpo, ni en el cabello. O sea, que según la Torá, la mujer se tiene que bañar antes de sumergirse. Si no, se revisa que no tiene ninguna hatzitza y eso alcanza. Pero vino Ezra Sofer, que la semana pasada dijimos en Tisha B'Av, en el ayuno de Sarabe Tebet, lo mencionamos a él, Ezra Sofer, ¿qué? Entonces, que falleció el 9 de Tebet. Decretó que toda mujer debe lavar con agua caliente el cabello y todas las partes del cuerpo en que crece el vello. Luego debe peinar el cabello mojado con un peine fino y los demás vellos del cuerpo con la mano. Asimismo debe lavar todas las partes íntimas, los ojos, las orejas, las axilas, la nariz, el ombligo, entre los dedos de los pies y entre los muslos. Y se acostumbra a lavar todo el cuerpo con agua caliente y jabón previamente a la tevilá, y está prohibido anular esta costumbre. O sea, que ese sofer decretó de que la mujer se tiene que lavar con agua caliente o tibia, que la mujer no se tiene que quemar cuando se baña, sino que se tiene que hacer agua caliente o tibia, que no con agua fría. ¿Okay? El cabello y todas las partes del cuerpo que tienen vello. ¿Okay? Vos debes peinar el cabello con un peine y los demás vellos con la mano. ¿Okay? Y también los ojos, las orejas, las axilas, la nariz, el ombligo, entre los dedos de los pies, etc. Y eso es la costumbre también que hay, es que no solamente que se lava, como Israel dijo, que se lava las partes que tienen pelo, cabello o vello, sino que se acostumbra a lavar todo el cuerpo con agua caliente, más de lo que Israel decretó. Y está prohibido anular esta costumbre. O sea, está prohibido anular. Ahora, ¿qué pasa si no lo hizo? Si se revisó el cuerpo y se peinó, pero no se lavó el vello, no se lavó el cabello y los demás vellos con agua caliente, o bien, si se lavó con agua caliente pero no se peinó con un peine fino, dice que la tevilá es inválida. Ahora, hay hay divergencias cuando hay que hacerse este lavado. Hay quienes dicen que tiene que hacerse bidyuk antes de sumergirse, que en la noche, antes de sumergirse, se hace. Hay quien dice que no se hace cosas apurado, que la mujer empiece antes de la puesta del sol y siga con todo este proceso hasta la salida de las estrellas y ahí que se sumerja. Por lo tanto, debe iniciar la jafifá antes de la puesta del sol y continuar hasta la noche, e inmediatamente después va a sumergirse. Si no la puede comenzar antes de la puesta del sol, por ejemplo, el día de invierno, que es muy temprano, entonces, o por cualquier otro motivo, entonces se le permite iniciar en la noche, siempre y cuando realice la jafifá y el yibún sin apresurarse. O sea, los rabinos dicen que la mujer que va de noche y no puede empezar en el día, entonces lo que tienen que hacer es estar por lo menos una hora. Desde que entró hasta que salió, pasó por lo menos una hora, que se revisó y todo, y eso va a alcanzar para que la mujer se revisó como corresponde.
Ahora, incluso si la mujer realizó la jafifá como es debido, se recomienda peinarse nuevamente en el mikve, previamente a la tevilá. Ellos y Cohen se determina que lo correcto es realizar la jafifá, el lavado de todo el cuerpo y el peinado de mikve, inmediatamente después de efectuar la tevilá. O sea que, incluso que realizó la jafifá como corresponde, tiene que peinarse en el mikve, antes de sumergirse. Y en el libro Sistei Cohen trae que lo correcto es hacer la jafifá, lavarse todo el cuerpo y peinarse en el mikve y después sumergirse. Ahora, ¿qué pasa si la tevilá cae en Shabbat o en Yom Tov? Entonces la jafifá no se puede hacer en Shabbat y Yom Tov, se tiene que hacer antes. Y si cae en Motzai Shabbat, entonces se hace, según la costumbre ashkenazía, se hace en la víspera de Shabbat y se repite en Motzai Shabbat, según la costumbre sefaradía, el caso para hacerse todo en Motzai Shabbat. Ahora, ¿qué pasa si cae la noche, en la segunda noche de Rosh Hashanah, o en la noche del Shabbat que recae en Motzai Rosh Hashanah? Entonces todo esto es, como es sabido, ni en Yom Tov ni en Shabbat se puede realizar y siempre se tiene que hacer en la víspera. De todas maneras, hay que tener mucho cuidado, puede comer lo que quiera, pero tiene que revisarse como corresponde los ojos, las orejas, las axilas, la nariz, el ombligo, entre los pies, las partes íntimas y entre los muslos con agua caliente, aún si fue calentada en Yom Tov. También tiene que cepillarse los dientes y observar detalladamente que todo el cuerpo y el cabello estén aptos para la tevilá. Ahora, si al cepillarse los dientes le lastima generalmente las encías, lo cual prohíbe cepillarse en Shabbat, lo limpiará cautelosamente con un escarbadientes. O sea, si la mujer tiene problemas en las encías, que sale sangre cuando se lava los dientes, entonces no se puede hacer eso en Shabbat, y se limpiará con un escarbadientes, que también tenga cuidado, que no le salga sangre, porque está prohibido en Shabbat, porque eso se hace como una jabalá, una herida que se hace, y está prohibido en Shabbat hacer herir al otro, o a sí mismo también. Ahora, se prohíbe comer entre la jafifá y la tevilá. Se prohíbe efectuar la jafifá con productos que enredan el cabello, por ejemplo, agua fría. A posteriori, si se lavó con agua fría, puede verificar que no se le ha enredado el cabello y se le permite realizar la tevilá. Mientras efectúa la jafifá y el lavado del cuerpo, debe controlar nuevamente que no reapareció sobre el cuerpo ninguna jatizá, que no quedó nada o que no vino ningún objeto después. Ahora, si tienen ganas de ir al baño, entonces lo hará antes de hacer la tevilá. Y con eso terminamos lo que es el tema de la jafifá. Ahora sí, terminamos todo. Terminó la jatizá, terminó la jafifá, terminó los 7 días limpios. Ahora llegó el momento, la octava noche, llegó el momento de efectuar la tevilá en Mukashar. Como dice acá, eso estará el día martes, antes de la puesta del sol, el miércoles, o sea, el martes de noche para el calendario judío. Es el primer día de los 7 días limpios, y el martes de la semana próxima corresponde al último día limpio, y a la noche debe realizar la tevilá. O sea que en el mismo día que hizo la Eresh Tará, a la noche de la otra semana, es el día de la tevilá si todo anduvo bien. Ahora, la tevilá solamente se permite hacer de noche, y no se permite hacer en el día. Ahora, si la mujer hizo la tevilá en el 7º día, entonces ahí hay, por ejemplo, los países que es muy tarde, la shkiá, la puesta del sol es muy tarde, y entonces de noche es peligroso salir, etcétera. Entonces ahí lo que tienen que hacer es, si no tienen otra manera de hacerlo, se le permite hacer la actividad en el 7º día. De todas maneras, no puede decir al marido que se purificó, y por supuesto que tiene prohibido mantener relaciones con el marido. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que quizá la mujer se purificó, todo lindo, pero si tiene relación con el marido en el 7º día, y después le viene el periodo, la menstruación, entonces significa que tuvo relaciones con una mujer que estaba vanidad y pasaron por la prisión de caret. Entonces, por lo tanto, no se permite mantener relaciones en el 7º día. Ahora, si no realizó la tevilá en la octava noche y en vez de esperar a la octava noche siguiente, la realizó en el transcurso del 8º día, a posteriori es válida. ¿Qué? A posteriori, si salir de la casa para dirigirse al mikve a la noche es notorio y la gente se da cuenta de dónde está yendo, o si bien es peligroso salir de noche, se le permite efectuarla en el 8º día. En estos casos, le debe ocultar al marido que ya ha realizado la tevilá y debe aguardar hasta la noche para informarle. Si el 8º día coincide con Shabbat o Yom Tov, está prohibido realizar la tevilá en el día porque ya son 2 kulot y no se hacen 2 kulot al mismo tiempo. La novia cuya jupá
está programada para la noche, puede efectuar la tevilá durante el transcurso del 7º día limpio. Esta autorización la han basado nuestros sabios en el hecho de que la novia no se ha de encontrar con el futuro marido, sino recién a la noche. Si la tevilá recae en la noche de Shabbat o de Motzai Shabbat, está permitido efectuar la tevilá, pero en caso de que hubiera podido realizarla anteriormente, más intencionalmente la postergó, tiene prohibido efectuarla en Shabbat o Motzai Shabbat. A posteriores, o en caso de apremio, debe consultar con un rabino. Asimismo, si el marido no se encuentra en la ciudad, se prohíbe efectuar la tevilá en la noche de Shabbat. Y si realiza la tevilá en la noche de Shabbat, debe tomar la precaución de que el agua del mikve esté tibia y no caliente. Cuando el marido está en la ciudad, entonces es un precepto de hacer la tevilá a tiempo y no postergarla. Ahora, como vimos anteriormente, es imprescindible que el cuerpo esté limpio y sin nada que interfiera en contacto con el agua, por lo cual debe quitarse todas las joyas. Asimismo, debe observarse detenidamente, asegurarse que no haya quedado ninguna jatitzá. Las partes del cuerpo que no pueda observar por sí misma, la palpará con la mano. Es recomendable que la encargada del mikve la revise. Es obligatorio que estas revisaciones se realicen previamente a la tevilá. En caso contrario, la tevilá es inválida, es nula, aun si se revisó posteriormente y no encontró ninguna hatitzá. Todo acá sigue con otras leyes de la tevilá. Vamos a terminar con la bendición. Después de haber realizado la tevilá, según los ashkenazim, coloca los brazos, no las manos bajo los senos, y sin mirar dentro del agua produce la siguiente bendición: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, ayer que ya no estaba tzivano a la tevilá. Bendito eres tú, Dios, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó sumergirnos en la tevilá, nos ordenó la tevilá. Se acostumbra a sumergirse nuevamente después de haber citado la bendición. La costumbre sefaradía es que hacen la bendición antes de sumergirse, que como todo precepto, que se hace la bendición antes de cumplirlo. También aquí hacen la bendición vestida antes de sumergirse. Al salir del mikve, lo primero que tiene que tener contacto es ser una mujer judía, que es la balanit. Si el primero que vio fue un no judío, eso pasa en Juzlares, acá en Israel no acostumbra esto, o un animal impuro, de repente un gato en la mikve, la mujer temerosa de Dios efectuará nuevamente la tevilá. ¿Qué? O sea que no es que le invalida la tevilá, vale mejor que se sumerja de nuevo. Según también ciertas autoridades rabínicas, está prohibido lavar todo el cuerpo inmediatamente después de haber realizado la tevilá. ¿Por qué prohibieron lavar todo el cuerpo después de la tevilá? Entonces, la respuesta es, ¿por qué? ¿Por qué? Para que no digan que el agua de la ducha purifica como el agua del mikve. Por eso está prohibido lavarse todo el cuerpo después de realizar la tevilá. Hoy en día hay que ver la ley. Algunas autoridades sí lo permiten, porque nadie va a pensar algo así. Debe estar recatada y no debe presentir a las demás personas que se disponen ahí a la tevilá, no que ponen un cartelito ni nada por el estilo, sino que tiene que ser algo recatado, que la mujer va a la tevilá y después tiene una fiesta con el marido, pero no con las demás personas. Todo. Eso entonces es lo que estudiamos acá con respecto a la purificación. Ahora, para terminar entonces la clase de hoy, que es la clase especial esta, Lijot Yamim HaShoavim, que empezaron hoy. Entonces vamos a ver un poco lo que son los Besatot. Los Besatot hoy en día son las fechas que es posible que la mujer pueda recibir la menstruación. El tema es realmente muy complicado, muy complicado. De todas maneras, vamos a ver algo de lo que es estos Besatot. O sea, vamos a ver que hay lo que se llama, ahí está el Beset HaJodesh, está el Beset HaFlagá, y está lo Yemia Mebujá. ¿Okay? Vamos a ver, por ejemplo, lo Yemia Mebujá, que es lo que más acostumbran hoy en día. Entonces, es que la mujer recibe la menstruación en un día fijo en el mes, por ejemplo, el 28 de Nisan, 28 de Iyar, 28 de Sivan. No. Y tampoco hay siempre, pasaron 15 días, recibe, pasaron 15 días, no, 20 días recibe, 30 días recibe. No, a veces reciben 28 días, pasaron 28 días, a veces el lapsus es 31, a veces es 32, a veces 33. No hay algo fijo que es de 28 a 23. Entonces, en esos 5 días, de la fecha 28 a la fecha 33, en esos días la pareja tiene que abstenerse, no puede tener relaciones matrimoniales. ¿Qué? ¿Por qué? Porque le va a venir el periodo, le van a pasar por una provisión muy jamura. ¿Qué? Ahora,
Entonces, en estos días la mujer debe distanciarse tanto en las horas del día como en el día de la noche. Y también en el Beset HaJodesh, en la fecha, y en la Onah Benoni de los 30 días, correspondientes a la última menstruación. Ahora, acá también hablamos qué pasa si la regla fue provocada por realizar algún esfuerzo físico, que es la Onah Benonit, Beset HaFlagá Bedilú, Beset HaGuf. Después acá está el capítulo fijación y violación de los besatot, que tienen que hacer 3 veces, pero por el Mia Mebujá, entonces ya la mujer recibió 3-4 veces, recibió que tiene el intervalo Kabúa, 28, 29, 30, 31, 33, entonces todos esos días la mujer queda prohibida. Que ahora sí explicamos cómo se fijan los besatot, cómo se calculan los días de distanciamiento también, y después qué pasa si la mujer tiene un beset fijo y lo varió. Los días de distanciamiento de la mujer embarazada, la camamanta y la menopáusica, que a ver qué pasa con estas mujeres también. Después acá dice, eso es lo que vamos a ver ahora, que la pareja tiene que hacer en las fechas probables a la llegada de la menstruación. ¿Qué la pareja tiene que hacer? ¿Qué? O sea, ¿qué quiere decir esto? La mujer está pura, todavía no vio ninguna, no expelió sangre de la matriz de ninguna manera. De todas maneras, los sabios dijeron que en estos días se tienen, según la Torá, incluso de la Torá, los sabios dijeron que la pareja tiene que mantener distancia para evitar transgredir. Aparece en un pasuk, que hay que tener advertida al pueblo de Israel que no se impurifique. Y ahí explican que se refiere a que tienen que decir que la pareja se separe para que la mujer no se vaya a purificar y tenga relaciones en un día que la mujer reciba la menstruación. Entonces dice así: la pareja debe distanciarse al llegar a la fecha en que es probable la llegada de la menstruación. Es decir, que en esta fecha los cónyuges deben abstenerse de mantener relaciones matrimoniales. Según el dictamen de ciertas autoridades rabínicas, también deben abstenerse de besarse o abrazarse. La pareja que se conduzca como esta última opinión se hace acreedora de una bendición. ¿Por qué? Porque va a llegar a ser otro tema. O sea que, según todos, está prohibido mantener relaciones. Hay quienes dicen que también está prohibido besarse o abrazarse, y hay quienes dicen que no, besarse o abrazarse se permite. Pero de todas maneras, la persona que se abstiene, la pareja que se abstiene será bendecida. Todo. Ahora, ¿qué pasa si la mujer se olvidó revisarse? ¿Qué? Entonces, si la mujer se olvidó revisarse en los días de distanciamiento, entonces, ¿qué tiene que hacer? La mujer está prohibida hasta que se revise. A priori debe efectuarse lo antes posible, a posteriori, aún si transcurrieron varios días y aún si se ha lavado la parte íntima, debe revisarse para estar permitida al marido. Y eso es porque son días que son fijos. Pero si es un beso que no es fijo, entonces ahí se lo permite después que pasó ese día. Todo. Esto sí terminamos. Bueno, así vimos entonces las leyes de todo el libro, prácticamente las mencionamos. Acá traemos otras 2 leyes que la voy a mencionar. Está prohibido mantener relaciones si en la habitación se hallan libros sagrados, por lo tanto debe retirarlos o cubrirlos con una doble cobertura. Asimismo debe cubrir la mezuzá si es que se encuentra en la parte interior de la puerta, lo cual es frecuente la puerta que antecede al patio o al balcón, aun si está envuelta en nylon y dentro de su estuche. Si el estuche de la mezuzá tiene escrito el nombre de Dios, entonces se necesita doble cobertura. Se recomienda acostumbrar a las novias a que aprendan a realizar las revisaciones para que cuando llegue el momento estén avisadas y no cometan errores. Ahora, ¿qué pasa con algunas de las costumbres sefaradim, como vimos anteriormente? La bendición, se produce la bendición antes de regresar a Tvilá, cuidando que el cuerpo esté cubierto. Si se olvidó de bendecir y ya se encuentra dentro del agua, debe de bendecir antes de sumergirse, tomando la precaución de colocar, previa a la bendición, los brazos bajo los senos, no mirar dentro del agua, y agitar el agua para borrar su limpidez. No acostumbran a distanciarse hablando de los saludos, que no expliqué aquí en el Shibur a qué se refiere. Según la opinión de ciertas autoridades rabínicas, la presencia de un ketem en los primeros 3 días de la cuenta de los 7 días limpios
si existe alguna causa ajena a la causa a la cual atribuir su aparición, no invalida la cuenta, a diferencia de la costumbre ashkenazía, que sí lo impurifica. O realmente, si realmente tiene que ser una herida, seguro que hay una herida para que se permita. Todo. Entonces, así vimos entonces este libro, que de Baruch Hashem, ya, como ya dije al principio de la clase, más de 3.000 libros impresos, un libro que realmente es básico para toda familia que quiera cumplir la data mishpachá, pureza familiar. Como está escrito que la pureza familiar hace que Dios repose la Shekhinah sobre la casa de la pareja. Eso es por un lado. Para terminar, voy a contar algo de la Parashat Shavua también, que este va a ser también la clase de la semana de para allá. Y como ya estoy en 1 hora y 25 minutos, voy a resumir un poco. Entonces, la Torah en sí, la para allá Shmot, la Torah relata que el pueblo judío empezó a sufrir la esclavitud en Egipto. La Torah no se explaya en demasía con el tema de los sufrimientos que pasaron los judíos en Egipto. De todas maneras, realmente hubieron torturas increíbles lo que pasaron ahí. Está escrito que el faraón, los desgraciados, estos reshaim, le faltaban ladrillos y ponían a un bebé como ladrillo. Decretos terribles que callé le da ver a filo de tanta crueldad que había. Pero, de todas maneras, la Torah relata que nació Moshe Rabbeinu nació, Dios se le presenta, le ordena redimir al pueblo de Israel del exilio. Al principio Moshe Rabbeinu no quería ir, porque él pensaba que Aarón se iba a sentir mal, Aarón era el líder de los judíos en Egipto, y no le quería sacar el puesto a su hermano, ya tenía 80 años en ese entonces. Entonces, el Moshe Rabbeinu no quería ir, hasta que Dios le dijo: tu hermano está, no solamente que no le va a molestar, no va a tener envidia, sino que se va a alegrar de tu nivel espiritual. Entonces, así Moshe Rabbeinu ya no le quedaba otra que cumplir la palabra de Dios. Él realmente no quería, pero así Dios le ordenó, ya está. No, acá lo que vos pensaste que Aarón se va a ofender, no es correcto. Entonces, Moshe Rabbeinu va, se presenta al faraón, el faraón le dice: no voy a mandar al pueblo de Israel. No solamente eso, el trabajo empieza a ser más duro. Antes le tienen que hacer más cantidad sin que le den el material, tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos, y fueron golpeados los policías. Y Moshe Rabbeinu vio este sufrimiento y le dijo a Dios: ¿para qué me mandaste? Si todo, desde que fui a hablar con el faraón, se empeoró la situación. Y a Dios no le gustó nada lo que Moshe Rabbeinu le dijo, y le dijo: Atatiré, ahora vas a ver lo que yo le voy a hacer al faraón, pero lo que yo le voy a hacer a los demás reyes que vivían en Israel en ese entonces, no lo vas a ver ya. ¿Por qué? Porque te quejaste de mi conducción divina, en el nivel de él, que obviamente, como profeta. Y ahí Dios dijo: ¿dónde están los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob? Que yo los probé a ellos y nunca se quejaron, me criticaron o dudaron de mi conducción divina. Y acá, la mareota, ¿por qué me hiciste mal en mi pueblo? Desde que fui a hablar con el faraón, se empeoró la situación y no salvaste al pueblo. Palabras muy duras. Y Moshe Rabbeinu lo hizo. En realidad, se puede decir también que hay una diferencia muy grande. Abraham Avinu, todo lo que no preguntó son cosas personales de él. ¿Por qué me dijiste que de Isaac va a salir mi descendencia y después me decís que lo ponga como una ofrenda? Son cosas personales. Moshe Rabbeinu eran cosas personales. Él tenía sufrimientos, a él lo hacían sufrir. Hacían sufrir al pueblo judío y él no aguantó, porque los judíos tienen que sufrir. Y por eso se le quejó a Dios. No era algo personal de él. De todas maneras, por el gran nivel que tenía, no era el ayón adecuado para él en su nivel. Si podemos decir algo así, eso es lo que está escrito. Que Hashem le dijo: Atatiré, ahora vas a ver, pero no vas a ver lo que voy a hacer a los demás. Cuando Am Israel conquista Israel, no vas a entrar, no vas a entrar, no vas a ver. Al final tampoco entró por lo que pasó después. Ahora ahí explican cuánto video Moshe Rabbeinu entendió que no va a ser el que va a entrar a Israel. Todo. Entonces, la parashá tiene muchas enseñanzas muy interesantes. Una de las enseñanzas que está aquí acá en el Zohar, que también tiene que ver con lo que hablé anteriormente, que es la pureza familiar y las parejas. Entonces la Torah cuenta que se casó Moshe Rabbeinu. ¿Con quién se casó? Con la hija de Yitro, con Tzipora. Entonces vamos a ver acá un poco en el Zohar Kadosh, y con eso terminamos la clase especial del día de hoy. Entonces dice así:
Ama Rabbi Lozor, dijo Rabbi Elazar, dichosos son las partes de los justos, porque Jacob se escapó de su hermano Esaú, que estaba en los exteriores, las partes, la corteza de las impurezas. Entonces Jacob se escapó, ¿y a dónde llegó? Está escrito en la parashá Vayetze, que llegó a donde había un pozo de agua, y ahí que se le presentó Rachel, ¿qué? Rachel. Entonces, que van de Bela Jamalei, por cuanto que vio el agua, ¿qué? O sea, el agua lo vio, el pozo lo vio a él, entonces ahí el pozo se quedó contento, como quien dice, y las aguas subieron solas. Así dice acá, mira, a ver, quiero le vale, de Ariel Catum se juimo. ¿Qué? Sí dice acá. Y ahí enseguida le salió la Rachel y Meinu. Allí también Moshe Rabbeinu se escapó del faraón. ¿Por qué Moshe Rabbeinu se escapó del faraón? Porque él había matado a un egipcio. Moshe Rabbeinu vio como un egipcio golpeaba a un judío. Vio que no había nadie alrededor. O hay quien dice que tampoco vio que de ese egipcio no iba a salir nada. Entonces agarró y lo mató. Lo mató por su nombre de Dios y lo enterró en la arena. Después, al otro día salió y vio que dos judíos estaban peleando y le dijo, ¿por qué malvado le pegás al otro? ¿Le querés pegar al otro? Ah, ¿que me querés matar como mataste al otro, al egipcio? Y es de que este Datán, Avirán, que estaban ahí, fueron a contar al faraón que Moshe Rabbeinu había matado a un egipcio y el faraón lo quería matar. Entonces Moshe Rabbeinu se tuvo que escapar. ¿Qué? Se tuvo que escapar. ¿Y a dónde llegó? A un pozo. ¿Y a quién encontró? Llegó al pozo, las aguas también se pusieron contentas, como quien dice, y salieron a su encuentro. Bien. Y ahí apareció su pareja, la pareja de Tzipora. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Moshe y Jacob? ¿Qué? Porque a los dos, dice acá, se le presentó la pareja en el pozo. Y dijo, en Jacob está escrito, y fue cuando vio Jacob a Rachel. Entonces, ¿qué hizo? Agarró Jacob y sacó la piedra. ¿Por qué? Porque entendió que esa es la mujer que se tiene que casar con él. Pero en Moshe Rabbeinu habían 7 chicas, 7 mujeres. Acá en Shayusham Shivabanot, vimos que había 7 y no se casó con las 7, ¿no? O no sé, ¿no? De verdad ya hablábamos de que habían dejado a Maya de Sakin Legabey. Estaban desamarle para su gay. Por cuanto que vio que el agua subió para su encuentro, hasta entendió entonces, por su inspiración divina, que aquí iba a encontrar a su pareja. Veod, y más todavía, que el Ruach HaKodesh no se escapó, no se fue de Moshe Rabbeinu nunca. Entonces él sabía que Tziporá iba a ser la pareja de él. Dijo Moshe Rabbeinu, por supuesto que cuando Jacob vino al pozo, y el agua subió, hasta ahí se le presentó a una persona que se preocupe de él y le dio todo lo que necesita. Hasta también acá lo mismo, acá voy a ver a alguien que me va a llevar a su casa y me va a dar todo lo que necesito. ¿Qué? Y así estudié, dice acá, vino esta persona delante de Rabbi Elazar y le dijo, así estudié que Yitro era un cura para la idolatría. Por cuanto que vio que la idolatría no tenía nada, creen que no tiene ninguna mamayú, que es todo mentira. Entonces Yitro se separó de la idolatría, y no quería saber más nada. Entonces agarraron toda la gente, toda la iglesia, no se dieron cuenta que todo era todo mentira. ¿Qué? Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y hicieron jerez, los comulgaron. ¿Por qué? Porque renegó a la idolatría. Entonces, ¿qué hizo Moshe Rabbeinu? Yitro, se convirtió. El que van de Jamum no se irá un sarjanlón. ¿Qué? Entonces, cuando ellos veían que las hijas de Yitro, que los abandonó, dejó la idolatría. Entonces, las idolatrías de esa época, que no había cristianismo, obviamente, en esa época. Estamos hablando de la época antes de la entrada de la Torá. ¿Qué? Entonces, Yitro abandonó todas las idolatrías del mundo. Entonces cuando la veían los pastores, la gente veía a las hijas, las expulsaban de ahí. ¿Qué? ¿Verdad? Dice así.
O sea, ¿por qué tuvo que mandar a las hijas y sacar el Zohar Kadosh? Porque al principio, ellos mismos, como era el cura de ellos se molestaban en hacerle el trabajo. Pero una vez que él renegó la idolatría y vio que la verdad está en la Torá, y no en otras cosas, entonces no lo querían ayudar. Y venían las hijas, los echaban de ahí. Y por cuanto que vimos Rabbeinu que porque ellos se dejaron la idolatría, las expulsaban, entonces agarró Moshe Rabbeinu y las salvó a ellas. Las salvó mal, ¿no? O sea, que no solamente que vio que era, no, el motivo no es porque vio que de ahí iba a salir su pareja, sino que el motivo fue porque vio que todo lo que ellos lo echaban, ¿por qué? Porque dejaron la idolatría, dejaron todas las idolatrías, todas las estudiantes de toda esa época, la dejaron de un lado. Y todo era, ¿por qué? Por el celo a Dios. Atan Manu dice acá que acá le preguntó cuál era el nombre de la persona, dijo que se llama Yosef Ben Yaakov, le dieron un beso y dijeron que gran hidush que le dijiste, te acompañaron en el camino, etc. Entonces después acá dice que ellas dijeron que un hombre egipcio no salvó Batomana Ish Mitzri Silano. Entonces, ¿qué significa un hombre egipcio y Silano? Moshe era egipcio, Moshe era judío, era hijo de Abraham y Yochebed. ¿Cómo van a decir que era un hombre egipcio no salvó? Entonces dijeron, Rabbi Jía dijeron nuestros sabios en Shmot Rabba, que acá tuvieron Ruach HaKodesh y dijeron lo que no sabían lo que dijeron. O sea, dijeron algo que no tuvieron Kavaná. Levarnash de Abayasib Madvara, veo un la Javisa. ¿A qué se refiere esto? Dice que había una persona que estaba en el desierto sola y no tenía comida, no tenía nada para comer. ¿Qué pasó entonces? Vino un día un oso y quiso comerse a un corderito. Agarró el corderito y se empezó a escapar del oso. ¿Hasta dónde llegó? Hasta donde estaba esta persona. Así también. ¿Y qué pasó? Esta persona agarró, lo hizo la chiquita y se lo comió. ¿Qué? Entonces, ¿por quién llegó la persona? Por el oso. ¿Qué? La neta se ve 5 bellactó, veajlo, el tallado. Garam, yo tú ahí, llegó al bazar. O sea, él provocó que el oso provocó que la persona como un corderito. Y Anushal fue que si no fuese por el egipcio que mató Moshe Rabbeinu, que tuvo que escaparse para Midian, entonces nos hubieran salvado. Y por eso dijeron que un hombre egipcio nos salvó. ¿Qué? Y hay quienes explican que la comparación es que la persona que fue al desierto, ese fue Moshe Rabbeinu que se escapó para Midian. Y pasaron 5 días que no comió carne, es decir, que no estaba casado una mujer. Vado, vino el oso, se refiere a los pastores, y tomaron a un Sedejad. O sea que quisieron forzar a las hijas de Yitro. Barájase, o sea que, ¿cómo pasó ahí? Las hijas de Yitro se escapaban de los pastores para que no la forcen. ¿Qué? Y vino Moshe Rabbeinu hasta que llegaron a esta persona en el desierto, a Moshe que estaba en el desierto, y Moshe Rabbeinu vio al corderito que se fue a las hijas de Yitro, Bexikbo, ¿qué? Y las salvó. Se esforzó para salvarlas, viajó al bazar, comió la carne, se refiere a que se casó con Tzipora. Así estudiamos acá también las palabras de Zohar Kadosh, impresionantes, también temas muy interesantes. El tema de la actividad de Rabbi Lazar y Rabbi Akiva, muchos temas interesantes que hay en el Zohar Kadosh, pero por el tema de tiempo vamos a dejar esto acá. También quiero decir que no sabemos que lamentablemente ahora van a venir las fiestas de los gentiles, entonces son fiestas que realmente son todos los sufrimientos del pueblo judío a lo largo de la historia, sin ser el tema de las transgresiones que cometió el pueblo judío, pero es claro los decretos que hubo por parte de la iglesia, de los cristianos, especialmente al pueblo judío, desde la expulsión de España, pasando por las cruzadas, Inquisición, los grandes sufrimientos que pasó el pueblo de Israel, y todo se refiere a ese judío renegado que realmente él se basaron en él para hacer esta religión, entre comillas, y toda la sangre derramada del pueblo judío a lo largo de la historia. Entonces hay que saber que obviamente que nosotros como judíos
no tenemos nada que ver en todas las festividades que ellos hacen. De todas maneras, está escrito en Alajá que se puede saludar a los gentiles por la festividad, por temas de paz, para mantener la paz con ellos. Pero realmente hay que saber que, como dijeron también el Rab Hades y otros rabonín grandes, hay que saber que la impureza que trae el cristianismo al mundo es muy fuerte, y las personas que quieren brajá y bendición en sus vidas, entonces lo van a lograr a través de que se alejen de esa religión. También a un Ben Noach se le prohíbe esto, por cuanto que ellos hacen shituf, y shituf está prohibido por un Ben Noach, porque el shituf de ellos está prohibido. Es un tema que yo no quiero hablar en esta clase, que hablé de otro tema que es fuerza familiar. De todas maneras, como estamos ya en clase en fin de año, entonces hay que saber que las festividades de ellos nosotros no tenemos nada que ver, no hay que festejar absolutamente nada, ni nada por el estilo. Haz Shalom, estamos como pisando la sangre derramada judía a lo largo de la historia por los cristianos. Entonces, que tengan todo un Shavua Tov, que tengan todo lo mejor, y si Dios quiere nos vemos en el próximo video.